Hola, ¿qué tal? Bienvenidos youtuberos a mi canal de Fran Basi, informática básica para todos y para todas. Y hoy os traigo algo novedoso, aunque en las redes circulen mucho, pero el mío es más novedoso. Vamos a descargar el WhatsApp, pero en nuestro PC de escritorio o en nuestro portátil. ¿Cómo? Sí, en vuestro PC de escritorio o en portátil. Venga, pues vamos a descargarlo. Bien, así que vamos a ello. Bien, nos vamos ya a nuestro navegador preferido, en mi caso Google Chrome. Vamos a poner descargar WhatsApp escritorio. Lo buscamos en nuestro navegador. Vamos a entrar en el primer enlace y le vamos a pulsar a Consíguelo de Microsoft. Vamos a abrir lo que es Microsoft Store. Esperamos unos instantes y nos aparece aquí WhatsApp. Vamos a darle a abrir. Nos da aquí la bienvenida y le vamos a dar a comenzar. Para ello aquí nos aparece el QR que nosotros vamos a vincular lo que es el móvil con el PC de escritorio en este caso. Nosotros tendríamos que entrar en nuestro WhatsApp en este caso y le damos a dispositivos vinculados. Una vez aquí dentro le damos a vincular un dispositivo y nos sale para el QR. Tomamos el QR y ya tendríamos vinculado nuestro WhatsApp en el escritorio de nuestro ordenador. Bien, y podríamos anclar nuestro WhatsApp a lo que es, en vez de buscarlo desde el inicio, lo podríamos anclar. Vamos a buscarlo como WhatsApp, le damos botón derecho y lo podríamos anclar a lo que es el inicio. Ya una vez que entremos a inicio, tendremos aquí esta parte. Bien, espero que os haya gustado el video tutorial de cómo descargar lo que es el WhatsApp para el ordenador, en este caso para escritorio o bien para un portátil. Y nada, así no tenéis que estar con el móvil viendo cada 2x3 los WhatsApp desde vuestro ordenador, mucho mejor. Pues nada, nos vemos en el siguiente video tutorial. Abrazos, saludos para todos. Bye bye.